Una fiesta hoy muy importante, tan importante que no alcanzamos nosotros a dimensionar esto que celebramos para captar un poquito nomás. Hay una comparación que me parece muy clave para entender un poco. ¿Ustedes saben cuántos días se hizo la creación según la Biblia? ¿Cómo dice? En 7 días. 7 días. En 7 días Dios hizo la creación. Y la nueva creación, ¿cuántos días se habrá hecho? Fíjense que el 7 es un número que justamente indica algo que está hecho, algo que está perfecto, está terminado. Entonces, la nueva creación se hizo 7 semanas de 7 días. O sea, 7 por 7, que da 49. El día siguiente, entonces, es la nueva creación. ¿Cuánto sería 7 por 7? 49, más 1, 50. O sea que el día 50 es el primer día de la nueva creación. Fíjense que lo dice el texto de un modo muy sutil, los textos, esto que estoy diciendo, la lectura de los Hechos de los Apóstoles, dice así: al llegar el día de Pentecostés, 50 días de la Pascua. Y en el Evangelio dice, al atardecer del primer día, ahí está, es la nueva creación, el primer día. Y los hombres, para denominar las cosas, usamos palabras, pero siempre describiendo cosas materiales. Ya cuando tenemos que describir algo espiritual, las palabras ya no, tenemos que hacer algo que sea comparable, porque si no, no tenemos lenguaje para las cosas espirituales. Los antiguos del tiempo de Jesús al espíritu le habían puesto, es decir, si lo queremos traducir, la palabra original es ruaj. Ruaj. ¿Qué es? Es el sonido que hace el viento. El viento. Así es el Espíritu de Dios, como el sonido del viento. El viento que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, ni lo vemos. ¿Cómo sabemos cuando hay viento? Y se mueven los árboles, se mueven las hojas, las ramas. ¿Qué pasa que se mueve? ¿Qué les pasa? Hay viento. Si salimos afuera, entonces ahí nos damos cuenta que hay viento, pero no lo vemos. Entonces así los antiguos describen con esa palabra el Espíritu de Dios, porque no se ve, pero impulsa. Por algo estamos nosotros aquí hoy, porque ese Espíritu de Dios es el que anima, el que da vida, el Espíritu que va llevando la vida de la Iglesia. Eso es, entonces, el Espíritu de Dios. Los griegos tienen una palabra un poquito menos significativa para decir esto del Espíritu. Neuma, que quiere decir un poco como aire. Me parece que los israelitas en su idioma más precario son más significativos, porque el viento expresa más que el aire, porque el aire en movimiento. Eso es el Espíritu. El Espíritu nos va llevando. Muy bien. Vamos entrando en tema. ¿Qué pasó allí en Pentecostés? Y ahí lo va a decir el texto, porque no se sabe muy bien cómo describir lo que pasó. Dice así:
De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. Eso ocurrió. Un ruido fuerte, semejante a una fuerte ráfaga de viento. ¿Por qué estaba esta gente encerrada todavía? Porque tenían miedo. No se animaban a salir afuera porque habían matado al maestro. Si bien apareció vivo delante de ellos, temían que volviera a pasar lo mismo con ellos. Entonces estaban todos encerrados, temerosos, todo lo que ustedes puedan entender de lo que era la vida de estos apóstoles y algunas mujeres que estaban allí con ellos. Cuando viene el Espíritu Santo, cambia toda esta realidad. Entonces el Espíritu, la experiencia del Espíritu es una experiencia de el don más grande que Dios ha dejado en la Pascua. Que más que un don, es el don de los dones. Porque no es solo un regalo de Dios, gratuito, sino que es Él mismo que se da a nosotros, que se dona a nosotros. Y entonces uno puede preguntarse cuáles serían los efectos de este Espíritu de Dios en los apóstoles y en nosotros en la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros discernir que tenemos este espíritu o no lo tenemos? Y yo le diría que es muy simple. Y es esta la descripción. El Espíritu de Dios hace que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos y estemos al servicio de nuestros hermanos. Sin condiciones, gratuitamente, buscando el bien de nuestros hermanos. Y el bien que mayor le podemos hacer es entregarle nuestra propia fe, nuestra propia esperanza, nuestro propio amor, que es lo de Dios. Entonces, estos hombres viven ya no para sí mismos, como es la cultura nuestra, bien egoísta, vivir para uno mismo o para los de su propia familia. El Espíritu de Dios hace que salgamos al encuentro de los hermanos, sea quien sea, para servirles, para estar atentos a sus necesidades, en medio del mundo que nos ha tocado, en medio de los desafíos que nos han tocado. O sea, hombres que viven en positivo y que viven el Espíritu de Dios. Bueno, ¿cómo podemos hacer para obtener este Espíritu? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué le parece a usted? Invocarlo, está bien, pero yo le voy a decir algo. El Espíritu de Dios ya está en nosotros. No es que tiene que venir de algún lado, ya está en nosotros, vive en nosotros desde el bautismo. El Señor habita nuestro interior. El Espíritu de Dios está en nosotros, lo decíamos en esa oración de la secuencia que se leyó hoy, dice así: dulce huésped del alma. Quiere decir que el huésped es el que habita, que vive, que está ahí en nosotros, en nuestra casa. Y entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, eso que nosotros decimos nuestro corazón, nuestra casa, nuestra alma, bueno, no es nuestra. Nosotros somos los que estamos ahí de prestado. Somos los administradores
de esto que Dios nos ha dado, pero Él es el dueño. Por eso ese huésped puede estar toda la vida ahí en un rinconcito, acurrucado, pero no obra. Lo que ocurre con la vida de estos hombres, de los apóstoles y de los santos especialmente, es que han dejado que este espíritu se exprese. Ya no sean ellos los que van al mundo, sino que es el mismo Espíritu de Dios el que va haciendo la obra. La segunda lectura lo dice de un modo muy hermoso. Yo se lo voy a releer porque dice así: hay diversidad de actividades, porque los apóstoles van haciendo distintas actividades, los santos, pero diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. No es ellos mismos, sino que es el Espíritu de Dios. San Pablo lo dice clarito: ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y María también lo dice: el Señor hizo en mí maravillas. No es que ella hace maravillas, el Señor hizo en mí maravillas. Y la experiencia de todos los santos. Este espíritu, digo, está en nosotros. Los protestantes tienen una palabrita que nosotros no usamos, pero que es adecuada. Dicen así: el avivamiento. Hay que avivar, es como las brasas, ¿sí? Cuando se está apagando, hay que avivarla porque parece que se está apagando el fuego, no, están ahí todavía, hay que avivarlo, el avivamiento. Así con lo de Dios. Dios está en nosotros, pero nosotros tenemos que dejar que Él empiece a obrar. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando empezamos a servir a los hermanos sin importarnos la respuesta de ellos, porque los queremos, porque los amamos. Y ese amor no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Aquellos que van a visitar a los hermanos en la cárcel, los que van a misionar al mundo, los que trabajan por los huérfanos. Hay montones de expresiones de este Espíritu de Dios. Que no es simplemente que van al hermano, van porque el Espíritu los impulsa. Nosotros podemos seguir como los apóstoles encerrados en nuestros hogares, dando pasos muy pequeñitos, o la oración así, pero el Espíritu es el que hace la nueva creación, que ya empezó. Nosotros podemos sumarnos a este Espíritu haciendo que se avive en nosotros este fuego. Yo quería pedir en esta celebración por cada uno de nosotros que hoy celebra junto a toda la iglesia lo que es el cumpleaños de la iglesia, porque la iglesia nació allí en Pentecostés. Que no solo tomemos esto como una fecha así de decir, bueno, feliz cumpleaños a la iglesia, mucho más. Que nosotros también nos sumemos en este fuego de Dios, en este viento de Dios que quiere renovar toda la creación y todas las personas y en nosotros mismos. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios.